Bueno, vamos a hablar del trasplante cardíaco articulado a un programa de insuficiencia cardíaca. Quienes trabajamos en trasplante, en general los médicos intentamos predecir cómo le irá a este paciente. En trasplante cardíaco sí que es cierto, porque hay una gran cantidad de variables, no hemos logrado modularlas todas y tenemos resultados desastrosos en un número realmente poco de pacientes, pero nos ha sucedido por fenómenos de tipo social, de tipo inmunológico. Y por eso es tan importante predecir a qué paciente le va a ir mejor con el trasplante. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más receptores que donantes, siempre hay un déficit, siempre se nos mueren pacientes en listas de espera de trasplante de corazón. Y aunque la mortalidad en Colombia es menor que en otras partes del mundo, donde alcanza un 20%, en Colombia puede estar alrededor del 10, el 12%, se nos siguen muriendo pacientes en listas de espera. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con insuficiencia cardíaca terminal, nos hacemos varias preguntas. ¿Este paciente obtendrá beneficio del trasplante? ¿Y el beneficio en qué se traduce? En calidad de vida y en expectativa de vida. Ya nos ha mostrado ampliamente cuán mortal es la insuficiencia cardíaca y tenemos que resolver muy bien esta pregunta, si el paciente obtendrá beneficio en cuanto a calidad de vida y expectativa de vida, o si este paciente por el contrario se beneficia de otro tipo de terapias avanzadas, o definitivamente ya no tiene ningún beneficio de este tipo de tratamientos o con asistencia o con trasplante y debe ser enviado a una unidad de cuidados paliativos. Una vez determinamos que el paciente sí es candidato a trasplante, se nos viene otra serie de preguntas. Y la más importante, ¿encontraremos un donante apto para nuestro paciente? ¿Y lo encontraremos en un tiempo corto? En el mundo sabemos que las listas de espera en Estados Unidos y en Europa pueden estar alrededor de 2 años. Aquí en el país tenemos unas listas de espera realmente cortas que van entre 60 y 90 días y el paciente no está urgente. Y es que esa es una de las razones por las cuales las asistencias a largo o a mediano o largo plazo no han tenido tanto uso en nuestro medio. Y una vez que hallamos el órgano, tenemos que preguntarnos en cuanto a la compatibilidad. Naturalmente la antropométrica no generará muchas dificultades, salvo que el paciente curse con mucha hipertensión pulmonar. Pero bien importante es la compatibilidad desde el punto de vista inmunológico. Y por eso, al final de la charla, quiero mencionar unas palabras con respecto al rechazo. ¿Qué podemos aprender dentro de la articulación de la clínica de falla cardíaca y aplicarlo al trasplante cardíaco? Hemos identificado dificultades en nuestro medio en cuanto al soporte sociofamiliar de muchos pacientes, en cuanto a la adhesión a los fármacos. Y hemos perdido, al menos en nuestro centro, algunos pacientes que suspenden los fármacos y fallecen en un rechazo agudo. Se mueren en cuestión de 24 o 36 horas. Y esto definitivamente no puede pasar después de un esfuerzo tan grande desde el punto de vista económico, físico, de recursos. Perder un paciente porque no consuma la medicación. Hemos identificado que el paciente que llega de una clínica de falla cardíaca ya tiene introyectada su enfermedad, conoce su enfermedad y la importancia de ser adherente a las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Tenemos dificultades en cuanto al asegurador. Ahora el país pasa por una crisis del sector salud y tenemos serias dificultades y eso incide en la selección del receptor para trasplante cardíaco de que tenga un buen asegurador. Porque si el asegurador no garantiza el seguimiento del paciente en cuanto a laboratorios, en cuanto a cateterismos, en cuanto a cateterismo derecho-izquierdo y en cuanto al suministro de fármacos, ese corazón se pierde. Y eso es otra de las grandes barreras que tenemos para obtener mejores resultados en este tipo de pacientes. Naturalmente vendrá la pericia del clínico, en donde es importante anotar que debe haber mucha oportunidad en el diagnóstico del rechazo celular y en el diagnóstico de las infecciones, que son las principales causas de morbimortalidad de estos pacientes y la principal causa de muerte específicamente en los primeros meses después del trasplante. Y algo bien importante que resalto, lo trataremos al final, es la detección de anticuerpos donantes específicos. Esto es un capítulo que apenas se está escribiendo en el mundo en cuanto a trasplante cardíaco. Y hay que resaltar su importancia porque es responsable de muchas de las muertes, incluso a largo plazo, de los pacientes que son llevados a este tipo de terapia. Sobre todo para las personas que nos visitan del exterior, quiero mostrarles cómo se distribuye o cómo está planteado en el país la red de donación y trasplantes. El país está dividido
en 6 regionales. La 1 incluye Bogotá y todo el sur oriente del país. La 2 corresponde a nuestra regional. La 2 corresponde a la regional de Medellín, Chocó, San Andrés y Caldas. La 3 es el suroccidente del país y así se van distribuyendo las regionales. Estos son los datos de donación los últimos 8 años, en donde vemos que cerca del 70% de los donantes partieron de la regional 1 y la regional 2. Es decir, tenemos grandes disparidades en cuanto a donación. Naturalmente son las regionales más pobladas, pero tenemos índices de donación tan bajos como en la costa atlántica que no llegan al 10%. Entonces, son situaciones que debemos modificar tratando de incrementar el número de donantes en el país para poder hacer más trasplantes, no solo cardíacos, sino de todos los otros órganos. Esta es la ruta de donación en los últimos 8 años en el país también. Miren que se reportaron casi 26.000 potenciales donantes. ¿Qué es un potencial donante? Es una persona que tenga un Glasgow por debajo de 5. Debe informarse a la regional y se empieza todo el proceso tratando de que sea un donante efectivo. Naturalmente, algunos pacientes salen por mejoría clínica o porque pasan a un estado vegetativo. Hay otras condiciones que hacen que los pacientes sean excluidos. Luego tenemos los donantes potenciales, los elegibles y terminamos finalmente en donantes reales entre 1.500 en estos últimos 8 años. Es decir, de todos estos donantes posibles, apenas el 13.2% de los donantes fueron donantes realmente efectivos. Y esto es cómo se comporta la donación en cuanto a la tasa de donación efectiva en el país. En los últimos años hemos tenido algunos picos, hemos tenido descenso, esto también por mala información de los medios de comunicación, cuando estigmatizan el trasplante y venden la idea de que es un negocio o que se están comercializando órganos en el país. Esto nunca ha ocurrido, no ha habido el primer caso, pero necesitamos definitivamente incrementar estas tasas para obtener más donantes y salvar más vidas en pacientes con enfermedades crónicas terminales. Quería mencionar el punto de la donación porque es un aspecto clave dentro de todo el proceso de trasplante y les informo que en el país, aunque en algunas zonas no hay muy buena referenciación o envío de los pacientes en falla cardíaca terminal, sabemos desde la sociedad, reconocemos que son mucho más los pacientes que no llegan a este tipo de terapias porque no son enviados en forma oportuna. ¿Qué debe alertar al clínico, al paciente que maneja al médico que maneja un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Qué debe alertar con respecto a que probablemente ese paciente requiera un trasplante? Hay varias condiciones. Un paciente que tenga hospitalizaciones repetidas, más de 2 en el último año por insuficiencia cardíaca descompensada, también se incluyen las visitas a urgencias, o un paciente que tenga deterioro progresivo en la función renal, pérdida de peso, el paciente que no tiene el manejo farmacológico óptimo por hipotensión o por disfunción renal, es un paciente que está avisando que probablemente requerirá otro tipo de terapias además de la farmacológica. Un paciente que tenga presión sistólica permanentemente por debajo de 90 milímetros de mercurio, que tenga disnea con los mínimos esfuerzos o que no sea capaz de caminar al menos una cuadra. El paciente en el que sea necesario la escalación en diuréticos, dosis máximas de diuréticos de ASA o que sea necesaria la combinación de los mismos, es un paciente que debe alertar con respecto a la posibilidad de que requiera otro tipo de terapias. Todos conocemos la importancia pronóstica de la hiponatremia en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y aquel que la tenga persistentemente probablemente requiera trasplante, así como aquel paciente que porte un desfibrilador y que tenga frecuentes descargas del mismo. ¿Cuándo se indica el trasplante? En un paciente con alto riesgo de mortalidad, ustedes conocen algunos scores de supervivencia en insuficiencia cardíaca terminal, cualquiera de ellos puede ser usado, se consulta por internet y le predice el riesgo de muerte al paciente. Si uno tiene un riesgo de muerte por encima del 80% a un año por insuficiencia cardíaca, probablemente se beneficiará del trasplante cardíaco, porque los números cambian completamente. Cuando se trasplanta a un paciente, la probabilidad de que esté vivo al año es del 80 al 90%, más 90%, es decir, se está modificando completamente el pronóstico. En el paciente que subjetivice un consumo de oxígeno por debajo de 10 mililitros minuto, eso es un paciente que tendrá una mortalidad cercana al 90% al año o que tendrá frecuentes hospitalizaciones. Este paciente requerirá sin duda trasplante cardíaco.
también como aquel que tenga una clase funcional muy deteriorada, el paciente que tenga isquemia limitante para las actividades de la vida cotidianas. Hemos trasplantado pacientes con 50 y 55% de fracción de eyección, pero que tienen una angina intratable, que no es susceptible de revascularización por ningún método, ni percutáneo ni quirúrgico. Eso es otra de las indicaciones de trasplante, no la más común, pero sí 5 o 10% de los pacientes pueden llegar al trasplante por esta indicación. Aquel paciente que tenga arritmias ventriculares malignas o frecuentes descargas del desfibrilador es un paciente que requiere trasplante cardíaco, y los pacientes con enfermedad cardíaca congénita. Recordemos que estos pacientes congénitos cada vez viven más debido al mejoramiento en técnicas quirúrgicas y percutáneas para prolongar la vida de estos pacientes, y cada vez tenemos más pacientes con enfermedad cardíaca congénita en quienes no está contraindicado el trasplante siempre y cuando no tengan hipertensión pulmonar severa, por encima de 6 unidades Woods. Esto es lo que ha sucedido con la clínica de falla cardíaca. Estos son datos desde que se inició la clínica allí en Cardiovid, en donde en el momento hay 702 pacientes activos. Miren, se han perdido un porcentaje muy importante de ellos, y básicamente por problemas de aseguramiento, que el asegurador no los envía nuevamente para el seguimiento, y tenemos en total de esos pacientes que han manejado la clínica falla cardíaca, 29 de ellos, es decir, el 4.1%, han sido derivados al servicio de trasplante. Y esto es lo que sucede en el mundo. Entre un 5 y un 10% de los pacientes con falla cardíaca están en un estadio de, obviamente no todos van a llegar al trasplante o por edad o por comorbilidades, pero sí entre un 3 y un 4% pueden requerir trasplante en algún momento del curso de su enfermedad. Esto es lo que tenemos en Colombia. Bogotá tiene 4 centros de trasplante, la ciudad de Cali tiene 2 centros de trasplante, Medellín 1, y Bucaramanga, nuestra ciudad anfitriona para este evento, también cuenta con un centro de trasplante. Veamos algunos datos de los receptores en el país cuando lo comparamos con los datos del ISHLT. Vemos que el porcentaje de hospitalización es un poco menor en Colombia que en el mundo. Aquí hay que hacer hincapié en que en el mundo, y lo veremos más adelante, cerca de 40-45% de los pacientes ya están en lista de espera para trasplante con un dispositivo de asistencia ventricular. El soporte inotrópico es similar, va aproximadamente la tercera parte. El soporte mecánico circulatorio, ya lo mencionaba, 46% de los pacientes tienen asistencias ventriculares izquierdas en la mayoría de los casos, o izquierdas y derecha. El balón de contrapulsación aórtico se usa aproximadamente en 6% en ambos escenarios. El ECMO, mucho más común en nuestro medio. Claro, tenemos menos posibilidad de asistencias de mediano y largo plazo, y tenemos que recurrir más al ECMO como terapia que nos sostenga el paciente hasta conseguir el órgano. En el país, la tercera parte de los pacientes entran como urgencia cero, es decir, tienen prioridad sobre el resto de la población para ser trasplantados, y hay una prioridad nacional que se respeta a través del ente regulador, que es el Instituto Nacional de Salud. Los tiempos de isquemia son muy similares en el mundo y en el país también. Esto es lo que tenemos a mayo de los centros de trasplante en el país. El país cuenta con 8 centros de trasplantes, están enumerados de acuerdo al año en que se hizo el primer trasplante. En total, el país tiene 1.194 trasplantes de corazón desde el año 1985, que se realizó el primer trasplante en la clínica Cardiovid. Es decir, estamos cercanos a los 1.200 trasplantes en Colombia. En el mundo pueden hacerse alrededor de 5.500 trasplantes por año reportados en ISHLT, aunque esto también tiene un subregistro porque no todos los centros reportan. Quiero que miren, la terapia de inducción es bastante variable en los centros. Los centros de más volumen son las que menos usan terapia de inducción, y es lo que sucede en el mundo. Miren que la mitad de los centros de trasplante usan terapia de inducción, bien sea con antagonista del receptor de interleuquina 2 o con anticuerpos mono o policlonales. No hay uniformidad en cuanto a si se usa o no terapia de inducción y en cuanto a cuál fármaco usar. Lo que dice la evidencia es que cuando usted compara no inducir sus pacientes con cualquier otro tipo de inducción, el efecto sobre la supervivencia del injerto y del paciente es prácticamente nulo.
Y esto ha hecho que no seamos tan uniformes en la utilización de terapia de inducción en los pacientes luego del trasplante cardíaco. Vuelvo a esta tabla porque quiero mostrarle la tendencia de inmunosupresión crónica. Recuerden que el fármaco, la piedra angular en inmunosupresión en un paciente trasplantado de corazón es el inhibidor de calcineurina, o ciclosporina o tacrolimus. Cada vez se ve una tendencia a usar menos ciclosporina y más tacrolimus en el mundo. Ya les voy a mostrar los resultados. Los centros que tienen pacientes con más años de trasplante, como antes no se disponía del tacrolimus, probablemente son los que más tienen pacientes con ciclosporina, y quizás estos pacientes nunca han hecho rechazo. Y si el paciente no ha hecho rechazo con ciclosporina, ¿por qué lo va a cambiar a tacrolimus? Es un fármaco más costoso, es un fármaco que no está incluido en el plan de beneficios de salud, y es un fármaco que, digamos, que tiene un perfil de efectos adversos similar a la ciclosporina. O sea, si el paciente viene estable en ese tipo de medicamentos, pues se deja con él y listo. Los centros más nuevos sí tienen mucha más tendencia a usar desde el mismo inicio tacrolimus, y no está mal. Miren cómo en la terapia de mantenimiento, lo que esta primera gráfica, no sé qué pena, ciclosporina menos del 20% de los pacientes, en el mundo ya más del 80% de los pacientes están en terapia de mantenimiento con tacrolimus, y esto corresponde al micofenolato, el inhibidor de las señales celulares, que también está dentro de la tríada de fármacos inmunosupresores en trasplante. Esto azul corresponde a tacrolimus más micofenolato, es la terapia por elección en el mundo, y a pesar de la tendencia a usar más tacrolimus que ciclosporina, miren que la supervivencia no se ve afectada cuando se usa uno u otro, ni en el corto ni en el largo plazo. Como mencionaba, la parte final quería aprovecharla para mencionar algo sobre el rechazo mediado por anticuerpos. Esta frase es del doctor Darío Fernández. Él es el papá clínico del trasplante cardíaco en Colombia. Él empezó a trabajar en el centro y desde 1985 se hizo el primer trasplante. Y en el 2008 lo escucho en una conferencia donde dice: el cáncer de los pacientes luego de un trasplante cardíaco es la vasculopatía del injerto. Saben que la vasculopatía es el cierre progresivo en forma tubular y muy difusa de las arterias del corazón luego del trasplante. Es mucho más común a largo plazo, pero hasta un 5% de los pacientes puede manifestarlo en el primer año del trasplante. Y naturalmente estas lesiones son muy difíciles de manejar desde el punto de vista hemodinámico y pueden producir disfunción crónica del injerto. Resulta que hay cada vez más evidencia que la vasculopatía del injerto es un fenómeno inmunológico. Es un fenómeno en donde están involucrados los anticuerpos donantes específicos, que son los que producen la vasculopatía del injerto. Miren estos tres grupos de pacientes en donde se evaluó la probabilidad de desarrollo de vasculopatía del injerto. Esta línea negra muestra pacientes que nunca desarrollaron anticuerpos donantes específicos. La línea en líneas entrecortada son pacientes que tuvieron rechazo mediado por anticuerpos que fue tratado, y este otro grupo de pacientes fueron aquellos que desarrollaron anticuerpos donantes específicos pero que nunca tuvieron síntomas ni disfunción ventricular. Y miren cómo la vasculopatía se comporta muy diferente en los dos grupos inferiores al compararlo con aquel grupo que nunca desarrolló vasculopatía del injerto. Y es que en esto es en lo que estamos ahora. No tenemos certeza qué hacer con un paciente asintomático con buena función ventricular que tenga anticuerpos donantes específicos circulantes, pero probablemente la tendencia es ser cada vez más agresivos en el tratamiento de estos pacientes. Si hay una persona, un trasplantado que tenga síntomas de disfunción del injerto cardíaco, que tenga hallazgos inmunohistoquímicos o de inmunofluorescencia y que tenga anticuerpos donantes específicos, no hay duda que es un paciente que hay que tratar. Pero en estas zonas en donde a veces tenemos hallazgos histológicos o tenemos positividad en los anticuerpos donantes específicos y no tenemos disfunción del injerto, ¿qué vamos a hacer? Son preguntas que apenas se están resolviendo. Les repito, esta historia se está escribiendo apenas, pero yo creo que cuando se logre dilucidar esta situación, la supervivencia en trasplante cardíaco va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque vamos a tener
más probabilidades de modular inmunológicamente los pacientes, de ser más agresivos en unos y ser más conservadores en otros, y vamos a evitar muchos fenómenos de disfunción del injerto cardíaco en donde está implicado el sistema inmune. En verde están las 3 situaciones en donde hay compromiso inmunológico, hay creación de anticuerpos donantes específicos, y miren cómo la mortalidad en los primeros 30 días es explicada por fenómenos inmunológicos hasta en el 46% de los casos, y que esta tendencia no se ve afectada conforme pasan los años. Es decir, esto es un campo en el cual se está recogiendo información que permite determinar la importancia de estos anticuerpos y de alguna manera individualizar el tratamiento inmunosupresor de los pacientes en trasplante de corazón. Muchas gracias.